saludo a todos. Iniciamos un programa de homenaje a Jacobo Zabludovsky, gran comunicador de México, que de un carro de ferrocarril, en donde sus padres llegarían a México en el año de 1926. Ahí arranca la existencia y la vida de este gran personaje de la historia de la comunicación en México, Jacobo Zabludovsky Tenereski. Sus logros, sus consejos, sus acciones están en todo México y también se encuentran en las páginas del Libro de Nuevo León. En el año de 1925, el señor David Zabludovsky, padre del gran maestro Jacobo Zabludovsky, inmigrante de la región entre Polonia y Alemania, de una ascendencia judía, que vivía en Nueva York en ese entonces, decide venir a México. Decide hacer su vida en otro lugar distinto de la trayectoria siempre errante del pueblo judío. Y llega a la estación de Buenavista en 1926. Muy seguramente por estas vías tránsito y llegó a un lugar en donde otros descendientes y otros amigos de la misma pueblo y comunidad le apoyaron para mantenerse en la Ciudad de México. Regresaría unos meses más tarde por sus familias, su esposa y sus hijos, que estaban en Nueva York. Y así, el día 24 de mayo de 1928, en una vieja y muy retirada vecindad del centro de la Ciudad de México, en lo que es hoy la calle de Doctor Barragán, número 97, nacería el genio de la comunicación, Jacobo Zabludovsky. En una trama de inmigrantes, de largos periodos de espera, de continuidad y después de desarrollo. Así, entre calles de polvo y establos con vacas que darían después alimento a la familia judía de inmigrantes, así nace entre la periferia de la Ciudad de México este gran comunicador. Eran apenas los años 20. Todo el país no completaba los 2 millones de habitantes. Era la Ciudad de México un lugar de 250, quizás 300,000 habitantes, y todo empezaba. La radio ya había nacido, aquí en Monterrey, por cierto, el 9 de octubre de 1921, por el prodigio que hizo realidad Constantino de Tárnava. En México, solamente la XFO, la estación del Buen Tono, la que es hoy la B Grande de México en el 1220 de AM, era la única estación de radio que existía. Pero más adelante, en 1930, el 18 de septiembre, don Emilio Azcárraga Vidurreta haría realidad el proyecto de la XCW por las calles de Ayuntamiento número 54. Ahí sería la casa de Jacobo Zabludovsky, después de una infancia llena de familia, de tranquilidad, de apoyo de la familia ampliada y de los consejos de sus maestros en el barrio de la Merced. Esas ideas de amar a la ciudad, de apreciar a los mayores, de querer leer la historia de su pueblo, la aprendió ahí, en el barrio de la Merced. Nacía así un gran comunicador y empezaba también una gran historia.
la historia de Jacobo Zabludovsky. Como en cualquier ciudad de la República Mexicana, a unas cuadras de la secundaria estaba la preparatoria. Jacobo estudió en el Colegio José Ildefonso, la preparatoria número 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año de 1946, más o menos, a esa edad de los 15, 16 años, termina para ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. En esos años se casa con Sarita Nerubay, compañera de toda su vida, y también en esos años iniciaba su carrera como locutor de radio en aquella inolvidable estación XCQK, La Hora Exacta. XCQK le proporciona la hora exacta. 22 horas 1 minuto, 22:1. Ahí en 45 segundos tenía que leer un largo anuncio que seguramente él mismo redactaba, y que ahí empezaba la carrera del redactor de noticias. Y también de ahí, de esos años, empezaba la máxima, el principio generado por él mismo, de que un noticiero se lee como un parte de guerra. Un noticiero tiene que ser preciso, exacto, en unas cuantas líneas decir todo lo que era importante para quien estaba del otro lado del aparato receptor de radio. Fue tan brillante la actuación de Jacobo que Radio Continental, una estación nueva, XCRC, empezaba también en el 1110, en la misma frecuencia en la que terminó años más tarde, en la frecuencia de Radio Red y de Radio Cadena Nacional en otro tiempo. En 1947 pasa a la televisión, al Canal 4 de Rómulo Farril, primero a los estudios previos para que hubiera un nuevo canal de televisión, que es al final de la década de los años 50, y desde el edificio de la Lotería Nacional, en donde se haría la primera transmisión. Pero el primer programa al público fue el diario Nescafé. Ahí, junto con Pedro Ferri Santa Cruz, nacido unos 7 años antes que Jacobo, harían la mancuerna que después los llevaría a la transmisión del el primer paso en la superficie de la Luna en 1969, unos lustros después. Todo esto es parte de la vida que después continuó aquí en Monterrey y en todo México, de la imagen que formó parte de las familias mexicanas, con la que todo mundo terminaba su día, con el noticiero 24 horas, con la historia de este comunicador, Jacobo Zabludovsky. Al mismo tiempo que se formaba como periodista, como lector, como reportero, seguía también sus compromisos en la radio y en la televisión. Y esto lo llevó a vivir cada uno de los momentos de su tiempo como pensador y como comunicador. En 1947 se presenta el primer problema de la guerra de Israel, y él, como judío, aunque había nacido en México, pero sus padres y sus abuelos judíos errantes, tiene una participación destacada formando el Instituto México-Israel. Y desde entonces utiliza la socialización, la relación directa con las gentes de su tiempo, para ir conectando lo que decía él en la televisión, lo que escribía en la revista Siempre y lo que él pensaba de cada cosa, incluyendo los valores y el amor por la ciudad. Así entonces, cuando llega la década de los 50 y surge también la televisión,
ya Zabludovsky era una pluma, alguien que figuraba en las distintas columnas de las revistas en la Ciudad de México. Esto se empieza a ver también en Monterrey. Aquí se pueden ver algunos de sus programas sobre, por decir, el diario Nescafé que hacía con Pedro Ferriz, o también el programa de Hoy Domingo, que pasaba cada semana, toda la mañana del domingo, y que alguno de esos programas se filmó aquí en Monterrey. Así entonces, el hombre completo se proyectó por la televisión, por los periódicos, y todo se leyó y se vio también aquí en Monterrey. Bueno, pues en este programa especial en donde se está abordando el trabajo periodístico de Jacobo Zabludovsky, lo que a mí me corresponde decir es que es un periodista, fue un periodista, digámoslo, en dos vías. En el sentido más amplio, porque trasladó su trabajo desde la redacción de un periódico, desde la redacción de una noticia, ya cuando estaba en radio o en televisión, que pocos periodistas hoy en día lo hacen. Normalmente llegamos a los medios electrónicos, pero nos falta el aprendizaje y el dominio de los medios impresos que nos dan profundidad, nos dan experiencia a la hora de la investigación. Esto en el sentido más amplio. En el otro sentido, Jacobo Zabludovsky fue sin duda alguna un hombre que marcó una época, sin duda alguna, una época para llevar datos interesantes de lo que sucedía y que hacían los trabajos, los periodistas en los medios impresos, como era la cobertura de eventos importantes, llevarlos a la televisión misma, como fue pues las charlas con Fidel Castro, el asesinato de John F. Kennedy, por mencionar algunos, las entrevistas de cultura que llevó a tener en el estudio de lo que fue 24 horas, en las que estuvo conduciendo por décadas, aproximadamente unas 3 décadas, y que para muchos fue el referente en el sentido de que era un noticiero a nivel nacional, y quienes estudiábamos periodismo en la década de los 80s, 90s, bueno, era la imagen a alcanzar. ¿Por qué? Porque cubría todo el espacio del territorio nacional, era una figura pública a la que podíamos seguir, y cual en el periodismo fue como muchos otros estudiantes de la licenciatura de leyes, porque no había lo que era la carrera de comunicación. Obviamente se inician en los medios de comunicación y deciden entrar en una carrera profesional, como lo fue en el caso de las leyes, porque era lo más cercano que se tenía al periodismo. De hecho, en la carrera de leyes es donde nace el Colegio de Ciencias de la Comunicación. El lado negativo seguramente también habría que tocarlo, porque fue una realidad en nuestro país. Él fue un periodista de su época, de su tiempo, hablando de un periodismo que se hacía oficial. Para muchos dirán, bueno, es que sigue existiendo. Creo que no. México ha avanzado en la libertad de expresión y tenemos periodistas destacados. Creo que fundamentalmente hay muchas mujeres participando hoy en el periodismo aguerrido. Por mencionar a Carmen Aristegui, pero hay muchas otras mujeres que están haciendo talacha en este sentido, en la investigación, en descubrir ciertos secretos y ponerlos a disposición del auditorio. En este sentido, creo que hay una gran distancia entre el periodismo que se hace hoy y el periodismo que hizo Jacobo Zabludovsky. Sus entrevistas, sin duda alguna, un detalle que tenemos que destacar, el trabajo que hacía con sus entrevistados, sin duda alguna una persona muy preparada. Voy a aprovechar para hacer una felicitación para la generación 81-85, que este año cumple 30 años de haberse graduado. Estábamos organizando un encuentro entre todos estos profesionistas que están en los medios de comunicación, y se publicaban 2 días antes a través de las redes sociales fotografías de ese grupo que fue a la Ciudad de México en un viaje de estudios precisamente a Televisa y a conocer los escenarios, los estudios donde se hacía 24 horas. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer tanto a Jacobo Zabludovsky, de quien pues nos sorprendía la sencillez, la facilidad de acercarse a los estudiantes y compartir momentos y experiencias. También saludamos por ahí a Lolita Ayala, una compañera de años de Jacobo Zabludovsky, por supuesto a su hijo Abraham Zabludovsky. Decía, un referente para estos
estudiantes que hoy tienen ya 30 años de estar en la lucha diaria, en la cobertura de noticias y que, decíamos, publicaron las fotografías de ese momento y 2 días después de la publicación de las fotografías se daba a conocer precisamente el deceso de este hombre periodista de México, una década importante, repito, dentro del periodismo que se hacía en esos momentos, un periodismo oficial. En la década de los años 40 se escribe una anécdota que tiene que ver con la bonomía, con la disposición, con la bondad que siempre hubo en Zabludovsky. 2 jóvenes de Monterrey trataron de irse a México a probar fortuna y a encontrar su destino. Uno de ellos era Lalo González el Piporro, que quería ser locutor profesional en México. La vida lo llevó a otro lado, lo llevó al cine, donde fue una gran estrella. Pero hubo otra persona que se fue junto con Lalo a México, que fue Alfonso Herrera. Él quería ser tenor, triunfar en Bellas Artes. Ya había cantado ópera en varios lugares de México y quería una oportunidad en México, en la capital. Lo conoce Zabludovsky y le pide que haga una prueba, que participe en la XCW, y le gusta el tono de voz y la forma de ser de Alfonso Herrera para que fuera el locutor que lo acompañara cada noticiero y dijera los resultados de la Lotería Nacional. Desde entonces Alfonso Herrera deja su interés por la ópera y las canciones y empieza a ser la gran figura que, uniéndose a la estrella de Jacobo Zabludovsky, fue el locutor que lo presentó por más de 28 años en el noticiero 24 horas. Alfonso Herrera, valor del Estado de Nuevo León. Otra etapa de la vida de México a través de la televisión con el estilo especial y peculiar de Jacobo Zabludovsky. Este es el lugar exacto, aunque remodelado y ya presentado de manera distinta, en donde Jacobo Zabludovsky vino a Monterrey a transmitir uno de sus primeros programas, Hoy Domingo, que fue el antecedente de lo que más adelante se llamaría 24 horas. A partir de esa fecha, de 1967-68, empezaba a recorrer la República, aunque de manera muy pausada. Monterrey fue uno de los lugares que él visitó para mostrarle a la gente de todo el país la gastronomía de Nuevo León, mostrarle personajes especiales. Ya desde ese entonces se entrevistaba a Eloy Cavazos, a Manolo Martínez, pero en esas ocasiones mostró el afecto, el interés y la curiosidad por transmitir al país entero en proyección nacional lo que hacíamos los regiomontanos. Pero era la idea, todavía en aquel tiempo, de que las familias vivían frente y junto a un centro, al centro de la ciudad, lo que ha cambiado ahora por el centro comercial o los 12 municipios del área metropolitana de Monterrey. Lo cierto es que Zabludovsky nos enseñó a ver en familia la televisión, a ver los domingos en la sala cosas periodísticas. Más tarde esa experiencia se transmitió en Monterrey en el programa Foro que dirigía Gilberto Marcos Handal y que se dio también en los tiempos de Panorama que dirigió el ingeniero Américo Leal Villarreal. Pero era la escuela de Zabludovsky la que hizo posible tener noticieros en domingo y más adelante iniciar aquella tradición de ver las noticias también en la casa y también con la familia en la noche en el programa 24 horas. Cuando Alfonso Herrera, locutor de Nuevo León, decía con acierto, 24 horas con las noticias que usted leerá por la mañana.
Recordando a Jacobo, hay una serie de programas que se vieron aquí en Monterrey por mucho tiempo. Las famosas clases de inglés que daba el propio Zabludovsky como un inmigrante judío que hacía desde los años 60 la intención de que todo mundo se acercara a un lenguaje universal. Más tarde creó nuevas modas, los famosos sacos de 3 botones por lado, las corbatas negras que siempre llevó, incluso y muy particularmente en el día de Tlatelolco, explicando la razón así, en 68, los audífonos y aquellas frases que se hicieron populares como "ya llegó Paula", aquella esposa de Emilio Azcárraga Milmo, que salía en punto de las 12 de la noche en el programa de Zabludovsky para dar los horóscopos. También se recuerda entre las anécdotas el trato que le daba a Eloy Cavazos, el gran matador de Guadalupe, Nuevo León, que siempre le dijo "Don Jacobito", siempre acercándose el personaje de la provincia al capitalino que era amable y jovial con él. Así entonces, muchas imágenes de Zabludovsky que por el solo nombre nos enseñaron a salir del México o del Monterrey chiquito de entonces para entender y encontrar al mundo entero en constante movimiento. Este gran personaje dejó de existir la mañana del mes de julio, el 2 de julio de 2015. Sin embargo, deja el recuerdo de haber sido el ícono de la comunicación en México. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su atención, su preferencia. Pati Acosta en la producción, Alberto Hidrogo en la cámara, Mario Treviño y Everardo Alviso en la postproducción. León Regio se despide con la satisfacción, el orgullo y el entusiasmo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente. Familia en la noche en el programa 24 horas. Cuando Alfonso Herrera, locutor de Nuevo León, decía con acierto: 24 horas con las noticias que usted leerá por la mañana. Recordando a Jacobo, hay una serie de programas que se vieron aquí en Monterrey por mucho tiempo. Las famosas clases de inglés que daba el propio Zabludovsky como un inmigrante judío que hacía desde los años 60 la intención de que todo mundo se acercara a un lenguaje universal. Más tarde creó nuevas modas, los famosos sacos de 3 botones por lado, las corbatas negras que siempre llevó, incluso y muy particularmente en el día de Tlatelolco, explicando la razón así, en 68, los audífonos y aquellas frases que se hicieron populares como "ya llegó Paula", aquella esposa de Emilio Azcárraga Milmo, que salía en punto de las 12 de la noche en el programa de Zabludovsky para dar los horóscopos. También se recuerda entre las anécdotas el trato que le daba a Eloy Cavazos, el gran matador de Guadalupe, Nuevo León, que siempre le dijo "Don Jacobito", siempre acercándose el personaje de la provincia al capitalino que era amable y jovial con él. Así entonces, muchas imágenes de Zabludovsky que
por el solo nombre nos enseñaron a salir del México o del Monterrey chiquito de entonces para entender y encontrar al mundo entero en constante movimiento. Este gran personaje dejó de existir la mañana del mes de julio, el 2 de julio de 2015. Sin embargo, deja el recuerdo de haber sido el ícono de la comunicación en México. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su atención, su preferencia. Pati Acosta en la producción, Alberto Hidrogo en la cámara, Mario Treviño y Everardo Alviso en la postproducción. León Regio se despide con la satisfacción, el orgullo y el entusiasmo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.